Ya están aquí. Los he estado esperando. Deseo que todos hayan tenido un gran día. Mi nombre es Fabio César Hernández Chan, estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina Extensión Mazatlán. Y hoy en esta oncocápsula les voy a presentar el tema del cáncer del sistema nervioso central. Comenzamos. Partes del sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal componen al sistema nervioso central. Por otra parte, también se suelen hablar de dos partes del sistema nervioso central, la sustancia blanca y la sustancia gris. En el encéfalo es la masa gelatinosa que está encerrada en el interior del cráneo. Se compone de millones de neuronas y trillones de células gliales o de soporte que no tienen función en la señalización, pero que son igualmente importantes en el ser humano adulto. Este órgano pesa entre 1.3 y 1.5 kilogramos. El encéfalo se divide en tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, todas encerradas dentro de la cavidad ósea que conocemos como cráneo. Nuestro cuerpo tiene billones de ellas que mueren y se regeneran constantemente. Normalmente, una célula se divide y hace una copia de sí misma usando el mapa genético llamado ADN. Esta célula puede dividirse y a su vez sucesivamente mientras las células viejas o dañadas reciben la orden de morir, dejando el sitio a células nuevas y sanas. Cuando el mapa de ADN en una célula puede estropearse, a veces la causa es un carcinógeno ambiental o químico. También es posible que tengas un riesgo hereditario, algunas veces no sabemos la causa. Las células sanas y normales están fuertemente controladas por el cuerpo. Escuchan las señales de cuándo crecer, dividirse y morir. A veces el mapa de las células está dañado de tal forma que dejan de escuchar al cuerpo e ignoran sus señales. Y así están las células descarriladas, sigue dividiéndose hasta formar un tumor. En algunos casos de cáncer, el tumor se queda quieto y está localizado, y en otros casos el cáncer se extiende dando lugar a metástasis. Los tumores metastásicos consumen los recursos del cuerpo según crecen, destruyendo tejidos y órganos sanos a su vez. Los tumores primarios del sistema nervioso central constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias que se originan a partir de los distintos subtipos celulares presentes en el tejido cerebral, con un compartimiento biológico heterogéneo. A diferencia de otro tipo de neoplasias, como el cáncer de mama o de pulmón, su incidencia es relativamente baja. Son tumores poco frecuentes, ya que corresponden solo el 2% de todos los tipos de cáncer. Sin embargo, están asociados con una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Este tipo de neoplasias se caracteriza por tener un curso recidivante y, en la mayoría de los casos, potencialmente fatal. Los subtipos histológicos más comunes son el glioblastoma multiforme, que ocupa el 70% de estos tumores, y el astrocitoma anaplásico, que ocupa un 15% de estos tumores. Hablando un poco de epidemiología, la tasa de incidencia para los tumores malignos del sistema nervioso central es del 7.18 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 117.906 tumores incidentes. Desde el nacimiento, una persona tiene un riesgo aproximado del 0.6% de ser diagnosticada con un tumor del sistema nervioso central en algún momento de su vida. La tasa de incidencia mundial ajustada para la edad en el año 2012 fue de 3.4 por cada 100.000. Se ha observado un pico de incidencia de los tumores malignos cerebrales a los 50 años de edad. Aunque la incidencia continúa elevándose conforme se incrementa la edad, la mayoría de estos tumores se presentan a partir de los 45 años. La tasa de incidencia por género en hombres es de 3.9 por cada 100.000 y en mujeres de 3 por cada 100.000. Se presentan con mayor incidencia en países desarrollados con un 5.1 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con países menos desarrollados que presentan 3 casos por cada 100.000 habitantes.
Existe una mayor incidencia de tumores malignos cerebrales en pacientes de raza negra y menor incidencia en la población asiática y nativos americanos, siendo intermedia en hispanos. La supervivencia en este tipo de tumores también va a estar determinada por la edad, histología y comportamiento tumoral. La supervivencia del diagnóstico es del 73.8% para edades comprendidas entre 0 y 9 años, del 61% para edades entre 20 y 44 años, del 33% para edades entre 45 y 54 años, del 18% para edades entre 55 y 64 años, del 11% para edades entre 65 y 74 años y del 6% para personas con 75 años o más. En México, según el registro histopatológico de neoplasias, la proporción de casos nuevos fue del 1.3%, 56% en hombres y 44% en mujeres. Patogénesis molecular. En el caso del glioblastoma existen distintas alteraciones genéticas y mutaciones dependiendo de si se trata de un glioblastoma primario, es decir, de aquel que se origina de novo, o de un glioblastoma secundaria, esto es, aquel que progresa a partir de un glioma de bajo grado. El glioblastoma primario se caracteriza por tener amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, pérdida de la heterocigosidad del cromosoma 10q, de lesión del homólogo de la fosfatasa y de tensina en el cromosoma 10 y una de lesión del P16. El cromosoma 10, un gen supresor de tumor, se encuentra inactivado en el 40 al 50% de los pacientes con glioblastoma. El origen celular de estos tumores es una área activa de investigación, siendo las células madres neurales un posible factor crucial. Estas células madre pueden sufrir una transformación maligna, proliferar y dar origen a un glioma maligno. En general, los glioblastomas multiformes son tumores grandes, de más de 5 centímetros, con bordes regularmente definidos, confinados a un solo hemisferio cerebral, excepto cuando infiltran el cuerpo calloso y se extienden al hemisferio contralateral, lo cual forma la característica imagen en alas de mariposa. Macroscópicamente son de consistencia blanda, de color gris claro homogéneo, con zonas amarillentas y café oscuro, que corresponden a necrosis y hemorragia. En los aspectos microscópicos, el glioblastoma es un tumor altamente infiltrativo, el cual involucra la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y ocasionalmente la sustancia gris. Está compuesto por células elongadas o irregulares, núcleos hipercromáticos y citoplasma eosinofílico. El astrocitoma anaplásico es un tumor con alta celularidad, atípica, nuclear marcada e hipercromasia y mitosis sin proliferación endotelial o necrosis. Factores de riesgo. En los últimos años se ha observado un incremento en el número de casos diagnosticados y probablemente esto se encuentra relacionado con distintos factores ambientales. Se ha establecido una relación causal con distintos riesgos ocupacionales. En trabajadores de la industria eléctrica, la exposición a campos electromagnéticos tiene un riesgo relativo del 2.5, aunque también presentan exposición a microondas, radiación por radiofrecuencia, humo de soldaduras, solventes, etc. Existe asociación con dosis altas de radiaciones ionizantes después de 3 o más dosis acumulativas, con la formación de gliomas malignos. El uso de aparatos celulares, equipo de radar, puede incrementar el riesgo. Sin embargo, hasta el día de hoy, los datos de estudios no son concluyentes.
Estudios epidemiológicos de grandes y diversos grupos de casos y controles sugieren que el asma, eczema y alergias a alimentos reducen el riesgo de gliomas en el 40%. Diagnóstico. Algunas manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas van a estar directamente relacionados con la localización del tumor y alteraciones en la función de las áreas implicadas. La cefalea es la manifestación más común. Se caracteriza por ser constante, de mayor intensidad en la mañana, llegando incluso a despertar al paciente. Se incrementa con los cambios de posición. El segundo síntoma más común son las crisis convulsivas. Otras manifestaciones clínicas observadas en pacientes con estos tumores son síncope, problemas de memoria, alteraciones del estado de ánimo, cambios en la personalidad, aumento en la somnolencia, fatiga, pérdida de interés, abulia, alteraciones en la fuerza y sensibilidad, afasia, etc. En estudios de imagen, los estudios de imagen indicados para la evaluación y respuestas de los tumores cerebrales son la resonancia magnética. La resonancia magnética es el estándar de oro en la evaluación de los tumores malignos cerebrales. Proporciona información sobre el tipo específico de tumor. Es auxiliar en la selección del mejor sitio de toma de biopsia. Determina el grado de diferenciación en tumores quirúrgicamente inaccesibles. Sus limitaciones son tumores cerca de vasos sanguíneos y hueso, así como requerir mayor tiempo en su realización, a diferencia de otro estudio que es la tomografía computarizada. Es útil para detectar involucramiento óseo, vascular y calcificaciones, para determinar metástasis de la base del cráneo, clivus o regiones cerca del foramen magnum. Hablando del manejo, en cirugía, la cirugía citorreductora es un pilar fundamental en el tratamiento del paciente con tumor maligno del sistema nervioso central. Proporciona beneficio clínico de la descompresión de las células ocupantes de espacio. La resección quirúrgica es habitualmente la modalidad terapéutica inicial en estos pacientes. Además, es un factor pronóstico de supervivencia al lograr una resección completa del tumor. La radioterapia es la base del tratamiento adyuvante, pues elimina la enfermedad microscópica residual. Agregar radioterapia a la resección quirúrgica mejora el control local y retrasa la recurrencia de la enfermedad. Y la quimioterapia juega un papel importante en la adyuvancia de los gliomas de alto grado en combinación con la radioterapia. Sin embargo, el beneficio de la quimioterapia es modesto, debido a la alta tasa de recurrencia adquirida causada por el papel de la barrera hematoencefálica, que dificulta la capacidad adecuada de penetración del fármaco. El endotelio, que es rico en bombas de flujo, como la glicoproteína P, la microvasculatura anormal en el tumor y dosis subletales de quimioterapia, por lo que su eficacia como monoterapia es reducida. Enfermedad recurrente. Las recurrencias son comunes en este tipo de tumores. A pesar de resecciones completas, el 90% van a recurrir en el sitio original. Los agentes más empleados en el tratamiento de los astrocitomas recurrentes de alto grado incluyen al bevacizumab, que ha demostrado su actividad clínica en estudios en fase 2 como agente único o en combinación con quimioterapia en pacientes con astrocitomas de grado 3 o 4. El pronóstico en este tipo de tumores va a estar determinado por una serie de factores como la histología y el grado tumoral, siendo el glioblastoma el tumor de comportamiento más agresivo y peor pronóstico. Gracias por su tiempo y haber llegado al final del video. La salud es un tema de interés para todos. Recuerden, la biología te da un cerebro, pero la vida te da una mente. Nos vemos hasta la próxima.